Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Ustedes saben que Diana sigue de licencia de maternidad, cuidando al pequeño león, no confundir con otros leones. Los temas que tenemos para hoy: un incidente fronterizo, la evasión fiscal, la política, el PLD, la división en el PLD, el yoísmo del presidente y el leonismo de Lionel. Vamos a ver todos estos temas con una décima final titulada "Aquí hay demasiados yo", un pie forzado. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Esta misma semana. Esta semana comenzó con el tema fronterizo caliente porque el pasado sábado hubo un incidente en la zona fronteriza. Un incidente dentro del territorio de la República Dominicana, el cual revela la raíz de todos estos temas, de la inmigración, de los trasiegos, de los contrabandos fronterizos y todo eso. Un incidente grave porque hubo 4 heridos de bala, un militar dominicano y 3 camioneros o trabajadores haitianos, y todo fue a raíz de un contrabando. Entraron varios camiones haitianos a territorio dominicano, llegó una patrulla, estaban cargando cemento para cruzarlo a Haití por un lugar donde no hay cruces vigilados. Es decir, todas las características de un contrabando. Entonces se presentaron militares dominicanos y les exigieron a los camioneros haitianos las facturas del cemento que estaban cargando. Como no tenían documentos, porque todo era un trasiego ilegal, entonces unos haitianos, un chofer parece, según las versiones que se han difundido, les disparó a los militares dominicanos y estos les dispararon a ellos. Entonces, un militar dominicano herido y 3 haitianos heridos. Gracias a Dios que no hubo muertes. Pero lo que más llama la atención es la rápida reacción del presidente haitiano Jovenel Moïse, que inmediatamente dijo que el incidente había sido en territorio haitiano y que los militares dominicanos habían violado el territorio de Haití. Una falacia, absolutamente falso. Al contrario, la actuación de los militares dominicanos fue correcta. Fue correcta, impusieron la autoridad, impidieron el contrabando y fíjense, no hubo una respuesta desproporcionada. A ellos les dispararon y ellos dispararon. A ellos le hirieron 1, ellos hirieron 3. Si la respuesta hubiese sido desproporcionada, hacen una matanza. Qué bueno que esos militares actuaron de una manera correcta. Bueno, después de eso, hubo una rueda de prensa en la que participaron 2 ministros, el de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, y el de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. Ellos también actuaron bien y hablaron bien. Fue una rueda de prensa en la que hablaron muy pausados, muy serenos y explicaron las cosas como fueron. No le echaron más leña al fuego.
Simplemente dijeron lo que sucedió. Vamos a ver. La tensión entre la República Dominicana y el país vecino Haití volvió a surgir este sábado luego de que ciudadanos haitianos intentaran llevar a la fuerza a ese país 3 camiones de cemento sin cumplir los requisitos aduanales y migratorios. No tenía el documento donde daba la legalidad de la mercancía. Para usted exportar debe tener la procedencia de esa mercancía. Y no tenía la procedencia de la mercancía, del cemento. No tenía una factura de la institución que le vendió el cemento a ellos para exportarlo. El Ministerio de Defensa informó además que en el incidente resultaron heridos 3 nacionales haitianos y un soldado dominicano. Desde ayer el paso fronterizo está reforzado. Había personal del CEFRON y se aumentó con personal de la Unidad de Comando del Ejército. Tras el enfrentamiento, el presidente de Haití, Moisés Jovenel, acudió a Twitter para hacerle un llamado a las autoridades de ese país a tomar las medidas apropiadas para respetar la dignidad territorial. Por otro lado, circula este video supuestamente grabado desde la Oficina de Migración en Haití, con el que indican que el conflicto se produjo del lado haitiano. Sin embargo, los ministros negaron que las tropas dominicanas cruzaran a ese territorio, indicando que los incidentes se produjeron en el lado dominicano. Estos hechos se registraron definitivamente en territorio dominicano. Por lo tanto, nosotros rechazamos la versión de que se haya violado la soberanía haitiana. Y en ese sentido, le corresponde al gobierno haitiano defender su territorio, pero así también le corresponde al gobierno dominicano defender los nuestros. El Ministerio de Defensa informó que no permitirán ningún tipo de actuación que atente contra la seguridad y la defensa de la nación, ni permitirán violaciones a las regulaciones fiscales y migratorias establecidas por las autoridades dominicanas. Después de la participación de los 2 ministros dominicanos, hubo del lado de Haití una declaración muy honesta y muy esclarecedora, claro, en dirección contraria a la del presidente haitiano, que fue la del alcalde de Belader. Ese alcalde contradijo a su presidente, pero actuó con apego a la verdad. Dijo el alcalde de Belader que primero que el incidente fue en territorio dominicano. Y también dijo que los primeros en disparar fueron los choferes haitianos contra los militares dominicanos. Ahí se acabó la discusión. Lo dijo un alcalde haitiano de Belader, que es población cerca de la cual fue el incidente. Aquí queda claro la mafia contrabandista que se mueve en la frontera. En la frontera, señores, se mueven no solamente inmigrantes indocumentados, se mueven ilegalmente mercancías para defraudar al fisco de los 2 países, obviamente. Pero no podemos perder de vista este detallito. El nuevo presidente haitiano, Jovenel Moïse, es del mismo grupo de Michel Martelly, el expresidente, antidominicano. Recordemos, todas las veces que prohibió la entrada de productos dominicanos a Haití con falsos argumentos para hacer daño. Y lo extraño de todo esto es que Michel Martelly se llevaba muy bien y hacía grandes negocios con políticos del gobierno que teníamos aquí en la República Dominicana cuando él gobernaba Haití. Óiganme, y resulta que este presidente Martelly, repito, antidominicano, se llevaba muy bien con el poder. Hicieron negocios de gran calado, de mucho dinero, con gente que estaba en el poder aquí. Y sin embargo, los que privan en nacionalistas nunca se refirieron a esto, nunca lo mencionaron, ni mucho menos denunciaron tramas ni conspiraciones como acostumbran a hacer. Por el momento, queda sentado después de este incidente que Jovenel Moïse es un hombre al que hay que no perderle ni pie ni pisar. Hay que observar todo lo que haga
y ojalá que siempre se le den las respuestas en la dimensión correcta, como ha sido el caso en este incidente que produjo 4 heridos. Hay que lamentarlo por los 4, pero que pudo haber sido una cosa mucho peor. Entonces, reconocimiento a los ministros dominicanos Paulino Sen y Vargas Maldonado, y a ese alcalde de Belader, que ni el nombre me acuerdo, que fue quien dijo la verdad, haciendo quedar mal a su presidente. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos con un tema importante: la evasión de impuestos. La están comenzando a enfrentar. Esta misma semana. Esta misma semana. Desde hace mucho tiempo se dice con razón que es muy grande la evasión fiscal que tenemos en la República Dominicana y que hay pequeños negocios que evaden y hasta hacen fraude, pero lo serio son las grandes evasiones, los grandes fraudes que no lo cometen comerciantes pequeños. Los gobiernos siempre dicen que luchan contra el fraude fiscal, contra la evasión, pero nunca habían puesto en cintura a una persona poderosa. Desde hace unos meses, la Dirección General de Impuestos Internos viene persiguiendo el delito de la evasión y se ha publicado, han sido sometidos a la justicia por fraude varios empresarios, pero empresarios medianos o más bien pequeños. Por primera vez en esas redes cae un pez gordo. Se trata del señor José Luis Asilis, un hombre poderoso, no solamente porque tiene mucho dinero, sino porque es amigo del presidente, amigo del expresidente, y como es amigo de los dos, probablemente sea amigo del próximo presidente. Es una posibilidad. Bueno, a este señor, que tiene varias empresas, se las han cerrado por no pagar los impuestos. Ha hecho acuerdos de pago, los ha violado. Pero en este caso, no solamente porque ha violado los acuerdos que se han hecho, no hace mucho le cerraron autobuses metro, es que lo acusan de cosas más graves. Y efectivamente, al señor Asilis le dictaron medidas de coerción, consistentes en prisión preventiva, grillete electrónico e impedimento de salida. ¿Por qué? Por fraude fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos. Veamos. Nosotros entendemos que sigue siendo desproporcional la medida que le han impuesto al señor Asilis. Estamos hablando de una imputación básicamente que se contrae al impago de impuestos. Le hemos probado al tribunal los reiterados esfuerzos que ha hecho el grupo por el pago y además de eso una oferta real que se ha hecho al día de hoy de que nosotros estamos en disposición de pagar muchísimo más de lo que se nos imputa. ¿Está de acuerdo con esta medida? Con la acción judicial contra este señor, que tiene muchos intereses, aparte de esas empresas que mencionamos, es de los que están detrás de lo del vertedero, que estaba en terreno del Estado, que todavía no se ha explicado cómo fueron a parar a manos privadas. De manera que con esto se le da credibilidad a la persecución de la evasión fiscal. Enhorabuena. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la política, la división en el PLD, las declaraciones del presidente Medina,
el yoísmo del presidente Medina, el leonismo de Lionel, los anuncios de Lionel y sobre todo lo que significa todo esto, todas estas formas de hacer política que tenemos aquí en la República Dominicana al día de hoy. Regresamos. Esta misma semana. Esta misma semana. Muchos dicen que tenemos un presidente mudo porque aquí se ha caído el cielo con los temas de corrupción, impunidad, dependencia de la justicia, financiamiento ilegal de campañas, Odebrecht y todo eso. Y el presidente no hablaba. Bueno, por fin habló, solo que lo hizo en un coloquio con la querida comunicadora Yanna Tavares. Hay gente que ha querido freír a Yanna en aceite. No. Es un exceso decir o insinuar siquiera que Yanna pueda hacer una componenda con nadie y mucho menos a cambio de algo. La conocemos y sabemos que no lo hace. Lo que sí es que hay diferentes ramas en la comunicación y la rama de Yanna no es el periodismo, no lo es, sencillamente. La rama de la comunicación a la que ella se dedica es una estrella para sacar la personalidad de un entrevistado, ese tipo de cosas. Pero ella no está al tanto de lo que está un periodista que se dedica a los temas políticos, económicos, etcétera. Ese no es su día a día. Eso no es lo que ella maneja. Por eso brillaron por su ausencia en las preguntas temas como Joao Santana, como la Odebrecht, como las implicaciones, como Punta Catalina. Nada de eso salió. Ahora sí salió el tema de la reelección. Fue una gran sorpresa lo que dijo el presidente Medina. Veamos. El momento de yo tocar ese tema va a llegar. ¿En serio, presidente? Sí, va a llegar. Y más ahora con la nueva ley de partido que establece plazo para todo. Incluso establece una fecha en el que los partidos tienen que inscribir los candidatos y establece fecha para las primarias. Y eso es en el segundo semestre del año que viene. Ahora, en el PLD, a lo interno del PLD, nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene. Y en ese momento yo fijaré mi posición ante el país. ¿Cómo que va a hablar en marzo de la reelección? Hoy la Constitución. ¿Y la Constitución entra en vigencia en marzo? ¿O está vigente? La verdad es que aquí hay que ver cosas. Él mismo, para comerse el tiburón podrido que dijo que nunca se comería, hizo cambiar la Constitución. Hizo todas las maromas habidas y por haber para cambiar la Constitución y poderse repostular en el 2015. Y no fue el mismo para justificar eso, que dijo que jamás volvería a optar por la reelección, que no iba a ser presidente más nunca. Mírenlo aquí, escuchémoslo cuando lo dijo en el 2015, antes de las elecciones del 16. Todos ustedes, y ante Dios, como les digo, que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Pero entonces, el presidente entonces lo que debió responder sobre el tema de la reelección fue, no, ya primero lo dice la Constitución y ya, ahí se acaba la discusión, pero por si hiciera falta algo, yo hablé claro y dije que no me postulo más. Por lo tanto,
tenemos que pensar que él no va a intentarlo. Ahora, él mismo es que lo pone en duda cuando dice que él hablará en marzo de eso. Por eso no hay que esperar a marzo para decir que la Constitución es la Constitución y que está ahí. Y parte de la misma cosa es la actitud de algunos de sus seguidores, de alguna de su gente, que ahora descubren que qué injusticia, que él es la única persona del país que tiene impedido postularse. No, él es el único que es presidente. Lo que tienen derecho son los 10 millones más a optar. Entonces, no fue él el que promovió esa nueva constitución, esa reforma constitucional. Y no fue el que dijo que pusieran que él no podía. Entonces ahora él es la víctima de él mismo. Pero esto no es solamente el presidente Medina, es que ya lo hicieron Hipólito Mejía, a quien le salió el tiro por la culata, y Leonel Fernández. Pero todos juraron respetar y hacer respetar la Constitución cuando se juramentaron. Pero cuando se juramentan, ellos no juran respetar una Constitución futura, sino la Constitución que está vigente en el momento en que se pone la banda y hacen así. Es esa la que tienen que respetar. Y han jurado ante Dios y ante la República que la van a respetar. Y después hacen cualquier cosa con esa Constitución. Entonces, lo que han hecho Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina es echar la Constitución al zafacón para sus propias apetencias, para sus propias ambiciones. Esa es la realidad. Es duro decirlo, pero es la realidad. Ahora, en el caso de el presidente Medina, él está en medio de una disputa que ha cambiado mucho las cosas en el PLD. Ha cambiado también para él. Ha descendido mucho la simpatía hacia él. No es que sea mala, normalmente sería buena todavía la aceptación que tiene. Lo que pasa es que uno la compara como él estaba antes y es en picada que va. En picada. Ahora, él tiene un problema. Él y Leonel Fernández son enemigos. Y puesto que Medina no puede postularse y sus pollos que él ha entrenado hasta ahora no han mostrado suficiente fuerza, entonces es posible que su partido postule a Leonel Fernández. Es posible, a menos que él tenga la capacidad de tirar uno de esos pollos y meter el brazo a fondo en su apoyo, a lo mejor así pudiera impedirle a Leonel Fernández ser candidato, pero en un caso o en otro ahí va a haber una división, porque es que los dos máximos dirigentes de ese partido son enemigos. Eso ha llegado a lo personal. Entonces, vamos primero a ver la opinión de Rosario Espinal, la brillante politóloga dominicana, acerca de la reelección. Ella dice por qué la actualidad política no le permitirá esa reforma constitucional. Y además ella ve la situación del Partido Morado bastante mal. Vamos a ver. Bueno, en el PLD hay un bicaudillismo. Este es un país de una larga historia caudillista y el caudillismo sigue vivito y coleando y tan campante. Ahora, después que Danilo Medina llega a la presidencia, se gesta un bicaudillismo, es decir, dos figuras políticas, ambas con mucho poder dentro del PLD. Leonel acumuló mucho poder en 3 presidencias, presidente del partido y demás. Llega Danilo Medina al poder en el 2012 y forja su poder.
también. Él tenía su poder de organizador partidario, de estratega partidario, pero desde la presidencia es que él forja un poder y una conexión con la sociedad dominicana. Entonces tenemos ahí un bicaudillismo en un partido que no ha usado todo este tiempo de poder para institucionalizarse, sino que al contrario, utilizó todo este tiempo para concentrar la toma de decisión y el poder en el comité político. Entonces lo que hizo fue achicar el espacio de toma de decisión en vez de institucionalizar un partido con importantes elementos democráticos. Los números congresionales en el Congreso para un cambio, una modificación de la Constitución, están más apretados ahora que lo que estuvieron en el 2015, por una sencilla razón. Porque en el 2015 el PRD se había dividido después de las elecciones del 2012. Entonces, como el PRD se había dividido y una parte de los legisladores se quedaron con el PRD y otra parte se fue con el PRM, los legisladores del PRD no tenían futuro. Ellos no tenían futuro porque ellos iban a perder, les iba a ir muy mal en las elecciones. Ellos no tenían posibilidad de ganar de nuevo. Entonces, ahí entra la transacción en la cual el PRD apoyó la reforma constitucional e incluso entró en alianza con el PLD en las elecciones. Ahora, el PRM se supone, no debería tener un interés en apoyar una reforma constitucional. Entonces, si tú sumas 50 legisladores del PRM, más le agrega 3 de los partidos pequeños, son 53, más le agrega los leonelistas. ¿30 y cuánto? 34, 35. 34. Entonces, cuando tú sumas toda esa gente, los números ahora están un poco más complejos. Pero los legisladores de este país son una caja de sorpresas. O yo no sé si tal vez decir en vez de caja de sorpresa, son bastante predecibles. Y antes el PLD era el partido más disciplinado que había. Ya hoy no hacen ni el más mínimo esfuerzo para ocultar lo que está pasando. Vamos a escuchar las opiniones de 3 congresistas leonelistas. El diputado Henry Merán, Johanny Guzmán y el senador José Rafael Vargas. Bueno, sin lugar a dudas sería una situación bastante compleja, bastante estresante en términos políticos a lo interno del Partido de Liberación Dominicana. Bueno, el PLD tendrá que llegar a un nivel de acuerdo en su momento, antes de que venza la fecha que ha puesto la Junta Central Electoral. Fue una locura de un grupito de compañeros que se empecinaron a querer imponer cosas. Entonces ahora la crisis del Congreso, ahora lo estamos trasladando a lo interno de los partidos políticos. Lo lamentable de todo esto es que la división no es por 2 pensamientos políticos, por 2 corrientes políticas. Por ejemplo, que hay uno que defiende el pensamiento de Bosch y el otro dice que debe ser otra cosa. No, 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 no. Juan Bosch no está presente en esta polémica. Juan Bosch nunca pronunció la palabra yo. Nunca. Oí muchos discursos y lo oímos todos los dominicanos que somos un poquito más viejos, ¿verdad? Nunca lo oímos decir la palabra yo, siempre decía nosotros. Y decía, cuando se refería a sus funciones, el presidente no tiene amigos, ni arientes, ni parientes, para decir que ahí había que andar derecho. Hoy no es lo mismo. Vamos a ver el yoísmo del presidente Medina. Algunas personas se tomaron el tiempo de contar las veces que dijo yo. Uno dice que fueron 156 veces, otro 160 y qué sé yo cuánto. Lo que parece muy probable es que el presidente Medina ostente hoy el récord mundial de uso de la palabra yo en una conversación. Vamos a escuchar un poquito. Es un horario de trabajo muy fuerte el que yo he asumido. Yo llego aquí entre 8:30 y entre 8:20 y 8:30 todos los días. Bueno, lo primero que yo hago es despachar comunicaciones. Yo mismo no me imaginaba que podría hacer tantas cosas. Y hasta ahora yo he disfrutado
de un balance positivo en los 6 años que llevo de gobierno. Yo no me siento agredido. Pueden decir lo que quieran, pero yo como Danilo Medina no me siento agredido. Porque yo sé con la pulcritud que manejo el Estado Dominicano. Yo me he encargado de ponerle controles a la administración pública para impedir que la gente se corrompa. La gente se sorprendió cuando yo dije, yo voy a construir 28.000 aulas. Yo recuerdo que en el Salón de las Cariátides, cuando yo llegué aquí habían 19.000 suplidores. Yo tengo todos los fiscales que encontré ahí. Yo sé que hay mucha gente sana que está envuelta en esos movimientos y yo sé que voy a salir bien. Yo siento que estoy haciendo uno de los gobiernos más pulcros que ha tenido la historia de la República Dominicana. Yo los remito a que vayan a la justicia. Si yo tengo la denuncia de que un funcionario no lo está haciendo bien y no tengo prueba, lo cancelo. Yo recuerdo en mi campaña cuando hablaba de que iba a dar el 4% de la educación. Pero no dije eso porque yo quería decirlo. Todo eso tenía una razón por la que yo decidí transformar el sistema educativo. Y yo tuve la oportunidad de comunicarme con diversos sectores de la sociedad dominicana. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de juntarme con unas 80 mujeres. Y yo estoy transformando el sistema de educación para resolver ese problema. Y de ñapa, entre tanto yo, dijo que ha hecho el gobierno más pulcro de la historia dominicana. Punta Catalina pulcra, Odebrecht pulcra, Joao Santana pulcro, financiamiento pulcro, hasta confesado por Temístocles Montaz. Pero lo del yoísmo no es solamente Danilo Medina, porque hay varias formas de ser yoísta. Usted, por ejemplo, en estos días, el expresidente Hipólito Mejía decía que él quiere volver a ser presidente porque él con las MIPYME va a hacer esto y va a hacer lo otro. Él. Y en estos días han dado mucho que hablar 2 piezas audiovisuales de la campaña de Leonel Fernández o de la precampaña que han salido a las redes sociales. Vamos a ver primero cómo también como Danilo Medina vive en una permanente campaña yoísta. Gente que dice tener una visión moderna del Estado y están en los tiempos de conchoprimo, promoviendo el caudillismo, el falso mesianismo, es decir, los tiempos de conchoprimo, en la montonera del siglo XIX y principios del XX. El estadista moderno y funcional orienta a un equipo, aporta ideas, pero también se nutre de las ideas de los demás. Porque hoy día no hay todólogo, hay demasiadas ciencias, nadie puede tener todos los conocimientos ni todas las ciencias. Entonces, se hacen equipos para gobernar, para analizar todos los problemas y buscar las soluciones correctas. Pero tenemos un tipo de líder político que solo promueven el culto a su personalidad. Se dan salsa ellos mismos. Claro, como se ocupan todo el tiempo de hablar de ellos mismos, entonces no hablan de los problemas de la sociedad, ni mucho menos de soluciones a temas tan fundamentales como, por ejemplo, la independencia de la justicia, que está siendo reclamada por la población, o la cobertura de salud sin regateo para la población, y 1000 temas más. Por el contrario, es una pena que la expectativa sea mantener a sus jueces, a sus fiscales, a su Cámara de Cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Con cualquiera de ellos que llegue otra vez, de estos eternos candidatos, tendremos a un presidente que faltó a su palabra y que faltó a su juramento ante la Constitución. Incluso hasta el autodenominado hombre de palabra. Todos han faltado. El yo hago, yo resuelvo, yo financio o yo decido es la negación del desarrollo y es la negación de la democracia. Se necesita a los que hablen de nosotros y hagan propuestas claras para enderezar a esta sociedad. Pero ninguno lo hace hasta ahora, ni los del PLD ni los de los otros tampoco. El yo, el león, el papá, destacan al individuo en lugar de promover sus planes para el país. Entonces, en ese sentido, la campaña de Leonel Fernández
es también yoísta. Todo se reduce a su figura, a él. Es el Mesías. Hasta se refiere a sí mismo en tercera persona. Eso es algo, un hábito que tienen algunos artistas, que se ve tan mal cuando, por ejemplo, un músico dice, si se llama Berenjeno López, dice, cuando Berenjeno López grabó tal disco, pero es Berenjeno López el que está hablando, diga cuando yo hice entonces. No, se refiere a él en tercera persona, como esta campaña que vamos a ver de Leonel Fernández, pero él es el centro del universo y la esperanza del país es él, una persona, un hombre que dice tener una visión moderna del Estado. Vamos a ver. Ahora, aquí lo proclamo, ya estamos listos. Y por eso también aquí podemos decir una vez más que el león del Partido de la Liberación Dominicana ya está en las calles y ruge de nuevo por todo el territorio de la República. Ruge en los campos, ruge en las ciudades, ruge en las lomas, ruge en los valles. Y ese rugir no es más que un nuevo canto de victoria para el Partido de la Liberación Dominicana y un himno renovador de esperanzas para el pueblo de la República Dominicana. Figúrese usted, ahí hasta le agregaron unas garras. Su propaganda televisiva también constituye el mismo culto a sí mismo. En este caso con una agravante, dio mucho que hablar, un video que salió, que dijeron ellos fue que se coló, que se filtró, el video de la mochila, ya es famoso. Él es el que camina, él anda solo, porque es él solo, él no es con más nadie, él no tiene equipo, es él, el genio, el numen superior, el cosmos. Pero con tan mala suerte que entonces el documental, el spot de la mochila, parece una copia de otro trabajo, el mini documental Palmas de la Hispaniola. Su autor, William Sharp, puso este mensaje en Facebook. Dice, cuando usan tu trabajo como referencia, pero no te buscan para hacerlo. Y pone esta comparación. Veamos los dos videos, uno al lado del otro, y ustedes decidirán si tienen o no parecido. Escúchame de nuevo, sigamos para adelante. En detalle. Entonces, todas estas son campañas yoístas. Aquí hay demasiados yo. Ese es el título, ese es el pie forzado de la décima que diremos en el próximo segmento. Esta misma semana. Esta misma semana. Esperamos a los partidos y a los candidatos, y ojalá sean los mismos que están ahí, decir sus propuestas. La justicia la vamos a hacer independiente de esta manera, con esto, y una reforma que diga tal y más cual. Porque aquí hay demasiados yo. Vamos con el pie forzado.
Al país lo han vuelto un tollo con graves apostasías los que se dan por mesías para buscar nuestro apoyo. Uno se convierte en yoyo como en la TV se vio, mas no solo es el que habló, tomándose él como tema, ya que es más grande el problema. Aquí hay demasiados yo. Acerca de reelección, dijo que en marzo va a hablar, pero es que algo va a pasar con nuestra Constitución. Otro que priva en León, a la pesca se lanzó. Y la gente se enteró por una promo en las redes. Y ya lo están viendo ustedes. Aquí hay demasiados yo. La autosalsa es el afán, como en tiempos de mi abuela. Y han olvidado la escuela política de Don Juan, que en su patriótico plan el yoísmo nunca usó, y que en lo que él predicó, su pronombre fue el nosotros, y nunca como esos otros. Aquí hay demasiados yo. Con esto hacen evidente ante toda la nación un bicornio en su intención y una chapita en la frente. No merecemos más gente como Trujillo y Heró, que esta patria lo sufrió y no desea que vuelvan, aunque en celofán lo envuelvan. Aquí hay demasiados yo. Esta misma